Compostaje domiciliario. Hablaré en nombre de mis colegas del Instituto de Floricultura y del Instituto de Suelos. Un poco de historia. Justus von Liebig, químico alemán, estudió las propiedades del compostaje, siendo tan importante su labor que es considerado el pionero del estudio de la química orgánica. Profundizó el estudio del análisis orgánico, puso en evidencia la importancia de los minerales del suelo para la nutrición de las plantas. Compostaje, del latín compositus, poner junto. Los residuos sólidos urbanos se generan en los domicilios o símil domiciliario, como podrían ser instituciones de bien público, instituciones públicas, empresas, comercios. Están constituidos por mitad de orgánico y mitad de inorgánico. El inorgánico es aconsejable reciclar y el orgánico transformar. Transformar un problema en una solución. ¿El problema cuál es? La fermentación anaeróbica que sucede en el relleno sanitario genera externalidades como el líquido lixiviado que debe ser tratado en planta de tratamiento y el biogás que debe ser capturado porque contamina el aire y obviamente podría transformarse en algún sistema energético o conducirse a los hogares una vez enriquecido y purificado para ser utilizado como gas de cañería. También pasa que al no existir relleno sanitario, estos residuos se tiran en cualquier sitio o directamente se queman y producen contaminaciones del aire y del agua. Residuos orgánicos amontonados en algún sitio abandonado tienen bolsones de biogás internamente producido por la fermentación del orgánico y producen igniciones espontáneas. Entonces acá proponemos transformar todo este problema en una solución haciendo compost. Para hacer compost necesitamos hacer el proceso de compostaje. ¿Qué es el proceso de compostaje? La transformación biológica de restos vegetales en abono. Bien, acá tenemos graficado el tiempo y la temperatura. Entonces, el proceso consta de 4 fases. También el mismo gráfico sirve para el pH. Inicialmente trabajan los hongos que degradan los azúcares sencillos. Continúan las bacterias con un activo metabolismo, lo cual hace subir la temperatura entre 40 y 70 grados y produce el llamado proceso de sanitización. Al disminuir los nutrientes, mueren muchos microorganismos y continúan hongos que consumen los lignos celulósicos. Finalmente hay un proceso de estabilización o maduración. El pH sigue esta misma curva desde que está neutro a que sube, a que baja, mejor dicho, el pH inicialmente, sube hasta hacerse alcalino y vuelve a descender para estabilizarse aproximadamente en la neutralidad. Podemos compostar en casa. Cáscara de frutas y verduras, cáscara de huevos, restos de podas y cortes vegetales. Se desaconseja usar lácteos, carnes, alimentos procesados para no atraer vectores y para evitar a los roedores. El guano además es desaconsejado
si no procede un establecimiento de control veterinario periódico con animales adecuadamente vacunados. ¿Qué debemos monitorear? El tamaño de los residuos, que debería ser entre 2 y 5 centímetros, la relación carbono-nitrógeno de 30 a 1 y prácticamente hacemos esto. Un balde de material verde fresco que lo interpretamos rico en nitrógeno, más 2 baldes de material seco que sería en este caso rico en carbono. Controlamos el aire, el oxígeno, el compostaje es un proceso aeróbico y esto se hace con volteos, si fuera que decidimos hacer un proceso con volteos, o se hace con tuberías de ventilación, también con material estructurante que terminado el proceso, al zarandearse podría quedar eliminado. Controlaremos el agua, la humedad, podemos utilizar el sistema del puño, introducimos la mano al interior de la pila, tomamos una porción, la estrujamos y si escurre agua está muy húmedo. Si al abrir el puño se disgrega el material, está muy seco y de lo contrario, si nos queda junto todo el material, está con la humedad adecuada. El compost se produce entonces por microorganismos que son y con material orgánico, que es fuente de carbono y nitrógeno, con ayuda del agua y el oxígeno. Se elimina en un mientras tanto dióxido de carbono, agua y calor, resultando un producto denominado compost. Hay distintos tipos de compostera que pueden colocarse enterradas o sobre la superficie. El sistema es abierto al aire libre, con forma de pila, con contenedores encerrados que pueden estar al ambiente o eventualmente con un techo. También se pueden utilizar elementos de desecho como cajones y tachos. Necesitamos herramientas auxiliares como rastrillos, palas, elementos de protección personal, tijeras, zarandas, trituradora de material, carretilla, regadera. Un esquema de pila sin volteo sería un enramado que hace el piso por donde ingresaría el aire hacia la chimenea que se encuentra en el medio. Se alternan los materiales, se cubre con pasto seco. Podemos tener una planilla de control del proceso y una donde vayamos evidenciando los tiempos que esto nos demanda. Visualmente podemos ir observando cómo varía el material y cómo pierde su origen, su aspecto original. Cosechamos el compost que estará listo en un tiempo entre 4 y 6 meses, dependiendo de varios factores como la aireación, la humedad, la temperatura. El material en este entonces se encuentra a temperatura ambiente, no se identifican los restos originales que se vertieron, el color es oscuro o negro, similar al café, el olor es como a tierra mojada y no debe mostrar exceso de humedad cuando hacemos la prueba del puño. Si tienes dudas sobre la madurez del compost, puedes tomar una alícuota, introducirla en una bolsa de plástico, cerrarla y dejarla por una semana a temperatura ambiente entre 20 y 30 grados. Si al abrir la bolsa nuevamente, pasados los 7 días, sientes olor a suelo de bosque, tierra mojada, será un indicativo que el compost está maduro. De lo contrario, habrá olor desagradable, puesto que el material ha continuado su proceso de descomposición.
Tenemos 3 buenas razones para compostar. Es una práctica sencilla a través de la cual participan activamente los ciudadanos. Permite un ahorro energético, económico y ambiental. Es una solución a la disposición final de los residuos orgánicos. Se obtiene un abono orgánico que puede ser utilizado como enmienda del suelo. Mejora las condiciones de calidad del suelo, el contenido de microorganismos que participen en todos los procesos, incluso en aquellos que defiendan la sanidad de la vegetación. Permite retener más humedad, contiene más nutrientes y es más esponjoso. Así, le damos un destino a la materia orgánica que no utilizaríamos en un sistema de economía circular. Nuestro residuo orgánico va a la compostera, hacemos compost y podemos luego incorporar este material para, por ejemplo, un huerto o plantas en maceta. En el Instituto de Suelos realizamos separación en origen de los residuos símil domiciliario y por supuesto tienen tratamiento también y separación los residuos especiales que no hablaremos en este espacio. Los residuos inorgánicos van hacia una cooperativa familiar y al Hospital Garrahan. Y los residuos orgánicos que son colectados en los lugares donde se producen, principalmente el comedor común, van a un lugar de acopio para luego armar la pila correspondiente porque hacemos un compostaje en pila. Y por supuesto hay un contenedor que elimina los residuos que van a relleno sanitario. La construcción de esta pila está realizada con caños que se colocan atravesados en el piso y perpendiculares a ello otro caño, o sea, nacen una T invertida. Se va intercalando el material rico en carbono, hojas secas y ramas picadas, y el rico en nitrógeno a material verde. No se realiza volteo. Los caños se cortan a 1 metro de longitud y se perforan. El piso es de ramas cortadas a machete, mezcladas, intercaladas, de manera que formen un colchón de aire. Aquí se muestra los caños en el piso, acostados, luego se van intercalando los materiales y se colocan los tubos de manera perpendicular. Al finalizar la pila, hacemos una ranura sobre la parte superior continua para poder regar con mayor facilidad y que no se escurra el material por los bordes. Lo mismo se puede regar por los tubos. Se señaliza para evitar que alguien sin mala intención, pero equivocadamente, pase por el lugar y produzca algún un destrozo. Y también con la idea de que sea un lugar de educación para quienes pasan por el lugar. Aquí dejo alguna bibliografía. Y gracias. Aquí está mi correo y tanto yo como mis colegas estamos disponibles para cualquier consulta. A separar en origen, a compostar en los domicilios.